Muy buenos días, soy Jesús David Gómez Pájaro, estudiante de Ingeniería Biomédica de la Corporación Universitaria Reformada, y en el día de hoy les vengo a hablar de algunos biomateriales muy interesantes. Empezaremos diciendo que la Sociedad Europea de Biomateriales decidieron en 1991 definir los biomateriales como aquellos materiales utilizados para evaluar, curar, corregir o reemplazar cualquier tejido, órgano o función del cuerpo humano. En la presente presentación estaremos hablando de 4 tipos de ellos, los cuales son los geles, las siliconas, los ionómeros de vidrio y los compuestos. Iniciaremos hablando de los geles. Entonces, los geles son sistemas coloidales donde la fase continua es sólida y la discontinua es líquida. Los geles presentan una densidad similar a los líquidos, sin embargo su estructura se asemeja más a la de un sólido. El ejemplo más común de los geles es la gelatina comestible que podemos ver en la imagen. Ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro, es decir, permanecen fluidos cuando son agitados y se solidifican cuando permanecen inmóviles. Esta característica se denomina tisotropía, y el proceso por el cual se forma un gel se denomina gelación. Existen 4 tipos de geles que, según la consistencia que tengan, se pueden clasificar en hidrogeles, que son de consistencia acuosa y utilizan como medio de dispersión el agua. También tenemos organogeles, que se asemejan a los hidrogeles pero utilizan un disolvente de origen orgánico, por ejemplo la cristalización de la cera en el aceite. Tenemos los aerogeles, que son geles de aspecto sólido puesto que no presentan disolvente. Tenemos por último los aerogeles, que son geles cuya fase dispersa es un gas y son sólidos de muy baja densidad. Los geles de mayor relevancia en el campo médico son los hidrogeles y los aerogeles. Por esta razón hablaremos de forma más detallada cada uno de ellos. Entonces, a continuación vamos a hablar de los hidrogeles, comentando que un hidrogel es una estructura tridimensional conformada de cadenas flexibles de polímeros que absorben cantidades considerables de agua. Entonces, estos polímeros tienen unas características bien conocidas, como ser hidrófilos, blandos, elásticos e insolubles en agua. Además, que se hinchan en presencia de ella, aumentando apreciablemente su volumen mientras mantienen la forma hasta alcanzar el equilibrio físico-químico. Adicionalmente, pueden tener gran resistencia mecánica según el método con el que se obtengan. Su conformación tridimensional ocurre en soluciones acuosas cuando el polímero inicial es capaz de gelificar, con la consecuente formación de redes espaciales no covalentes. Entonces, como podemos ver en la imagen, en la parte inferior derecha de la pantalla podemos ver que está un gel colapsado y un gel hinchado. Entonces, en presencia de agua este gel se expande y en ausencia de agua este gel vuelve a su forma original. Tenemos acá las aplicaciones de el hidrogel en biomateriales. Entonces, tenemos que los hidrogeles son materiales muy apropiados para la aplicación en medicina, dada su buena interacción con los tejidos vivos, ya que por un lado muestran buenas propiedades de biocompatibilidad, debido principalmente a su consistencia blanda, elástica y contenido de agua. Por otro lado, son materiales inertes, por lo que las células y proteínas no tienden a pegarse a su superficie. Además, su característica de hinchamiento en medio líquido les aporta la propiedad de absorber, retener y liberar bajo condiciones controladas algunas soluciones orgánicas. Un ejemplo de uso en el ámbito médico es la liberación de hidrogeles en el interior del organismo para tratamiento de enfermedades como el cáncer. El procedimiento en teoría es sencillo.
consiste en un polímero, en este caso el hidrogel, se carga con un fármaco que puede liberarse tras detectar cambios externos, como cambios de luz, cambios de temperatura o cambios de pH. Entonces, una vez el hidrogel atraviesa la membrana de la célula cancerígena, en su interior libera este fármaco. Estos son capaces de detectar las células enfermas y liberar el fármaco solo ahí donde es necesario. La inteligencia de estos nuevos nanohidrogeles se basa en la detección de cambios de pH en la sangre, ya que el nivel de acidez es diferente en las células sanas al de las células cancerígenas. En estado normal, la sangre tiene un pH de 7.4, mientras que en las zonas donde se localiza el cáncer, el pH se reduce de 4.7 a 5.2. Los hidrogeles, denominados hidrogeles inteligentes, son aquellos que pueden responder a diferentes estímulos del medio. Así que pueden crear dispositivos poliméricos que responden a estímulos físicos, químicos, eléctricos y del medio, polímeros sensibles a condiciones químicas de pH o a la presencia de un disolvente o enzima, polímeros que responden a la temperatura, a un cambio magnético, al ultrasonido o a la fotoirradiación, o polímeros sensibles a estímulos eléctricos. Una característica interesante de muchos hidrogeles sensibles a estos estímulos es que el mecanismo que causa el cambio estructural es completamente reversible. A continuación vamos a hablar del siguiente grupo que tiene aplicación en la parte médica de los geles, que serían los aerogeles. Entonces, el aerogel hace referencia a un tipo de estructura sintética, es decir, que esta es fabricada por el hombre, de materia, una estructura de espuma sólida compuesta de una red de nanoestructuras interconectadas y tiene una porosidad no menor al 50%. Una espuma mesoporosa, ramificada e interconectada es un aerogel, y el término mesoporoso se refiere a un material con muchos poros de muy pequeño diámetro, exactamente, que contienen poros que van desde los 2 nanómetros a los 50 nanómetros de diámetro. Pues bien, un aerogel es un gel donde se sustituye el contenido del gel por aire o algún tipo de gas. Después de la sustitución del líquido por aire, nos quedará una espuma muy porosa con alta conectividad entre sus estructuras porosas y el compuesto, de hasta el 99,98% de aire. A continuación vamos a ver algunas propiedades de los aerogeles. Una de ellas es que es el material con menor densidad, es decir, el más ligero, por lo general unas 15 veces más pesado que el aire, aunque en algunos puede llegar a ser solamente 3 veces más pesado que el aire. Es un gran aislante térmico y acústico, es capaz de proteger 39 veces más que la fibra de vidrio. Como podemos ver en la imagen, uno puede colocar una llama, colocar el aerogel y colocar cualquier planta o la propia mano, y el aerogel es un gran aislante y no permite que la temperatura atraviese y llegue hasta la mano o hasta la flor en el caso de la imagen. También es un material muy transparente, como podemos observar, tiene bajo índice de refracción, es el más bajo para un sólido, y esta propiedad hace que no se distorsionen las cosas al verlas a través del aerogel. La velocidad del sonido a través de él es muy baja, es de 100 metros sobre segundo, es ultra resistente, no debemos confundir su apariencia con su fragilidad, y tiene gran capacidad para absorber líquidos, ya que comparado con los materiales actuales que solo pueden absorber 10 veces su propio peso, este material puede absorber hasta 900 veces su propio peso. Puede ser un material muy bueno para tratamientos de vertidos de petróleo en el mar, y su peor propiedad es que es un material muy frágil, es decir, que se rompe con tan solo darle un golpe, y al golpearlo se convierte como en una especie de arena. Ahora vamos con las aplicaciones en biomateriales. Entonces los aerogeles son
materiales que poseen unas características muy interesantes como biomaterial y en especial en la ingeniería de tejidos, como podemos ver en la imagen, por su alta porosidad, superficie específica e interconexión de sus estructuras internas. Además, por su versatilidad que poseen en los medios de síntesis de aerogel, estos pueden reforzar sus características e incluir a otras propiedades interesantes formando parte de materiales compuestos. Acá tenemos un ejemplo de un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Saltillo. Desarrollan un material biocerámico celular de baja densidad a base de silicio para reconstruir o sustituir tejido óseo. El material es una especie de aerogel con partículas de weyastonina, mineral que se emplea como precursor de bioactividad. Como resultado de este proceso, los especialistas adquirieron un material bioactivo que introduce una respuesta biológica específica en la interfaz debido a la unión entre el tejido y el material por medio de una capa de hidroxiapatita carbonatada. Estos materiales fueron investigados en pruebas celulares para determinar que no presenten ningún tipo de toxicidad en las células y especialmente en los osteoblastos, y obtuvieron excelentes resultados. Dichos componentes se sometieron a pruebas de bioactividad mediante su hundimiento en fluido fisiológico, simulando las concentraciones iónicas similares al plasma sanguíneo humano, a fin de caracterizar su estructura y su morfología. A continuación vamos a ver el siguiente grupo de biomaterial, que ya son las siliconas. Empezamos definiendo como que son materiales de naturaleza polimérica formados por una cadena alternada de átomos de silicio y oxígeno. Cada silicona tiene dos grupos unidos a la misma y estos pueden ser grupos orgánicos. Acá podemos ver la estructura en la imagen. Podemos decir que las siliconas constituyen buenos elastómeros porque la cadena principal es muy flexible. Los enlaces entre un átomo de silicio y los dos átomos de oxígeno unidos son altamente flexibles y el ángulo formado por estos enlaces puede abrirse y cerrarse sin demasiados problemas. Esto hace que toda la cadena principal sea flexible. A continuación veremos algunas propiedades de la silicona, ya que estas son muy interesantes desde todos los puntos de vista. Vamos a ver cada una de forma detenida, iniciando con la impermeabilidad, ya que los silicoides repelen el agua y tienen una absorción nula de cualquier líquido. Por esta razón podemos encontrarla mezclada con el nylon, del cual se obtienen las tiendas de acampar o bolsos de montaña que garantizan su resistencia al agua. También tenemos la estabilidad cuando se calienta, que esta es una de las principales razones por las que se elige este material a la hora de realizar guantes para horno o moldes para bizcocho. Tienen una temperatura constante entre rangos de temperatura que van desde los menos 100 grados centígrados hasta los 250 grados centígrados. Y por esta razón es que no nos quemamos al momento de meter nuestras manos con el guante y agarrar lo que tengamos en el horno. Presentan una baja toxicidad. La silicona es muy estable, por lo que no se descompone en químicos nocivos con el medio ambiente ni con la salud. Esto es perfecto para usarlo en botellas, platos o vasos, donde necesitamos una superficie segura. Tiene resistencia al crecimiento bacteriano, que unido a la anterior característica se configura como un material muy higiénico. Muchos de ellos los podemos encontrar en hospitales y clínicas de todo el mundo, donde se utilizan para hacer prótesis e implantes estéticos. Y por último, una característica muy importante es la biocompatibilidad, ya que esta está formulada por la FDA para productos medicinales. Esta es inolora, insípida y no funciona como soporte para desarrollo de bacterias y no es corrosivo con otros materiales. A su vez, tiene una larga vida útil, gran resistencia a la deformación o compresión y es apto para uso alimenticio e implantes estéticos. Acá vamos a ver algunas aplicaciones en biomateriales de la silicona.
Entonces, como uso médico se emplean en quirófanos desde hace 55 años como fuente de material bien tolerado, con excelentes resultados tanto en sus aplicaciones reconstructivas como estéticas. Asimismo, se han utilizado en distintas formas de éxito similar en tratamientos postoperatorios local de los pacientes con traumatismos y quemaduras. Las siliconas tópicas se han convertido en gran parte integral del tratamiento postoperatorio de las cicatrices. Entonces acá vemos algunas de las aplicaciones que primero tenemos los implantes percutáneos y de piel. O sea, la necesidad de estos implantes percutáneos se ha acelerado con la aparición de los riñones y los corazones artificiales y por la inyección prolongada de medicamentos y nutrientes. Por su parte, la piel artificial es imprescindible para poder mantener la temperatura del cuerpo en los grandes quemados. En el caso de la piel artificial, los problemas son similares al caso anterior. Aquí lo que se necesita es un material que pueda adherirse a gran parte de la superficie quemada y evitar así la pérdida de fluidos, electrolitos y otras biomoléculas hasta que cicatrice la herida. Aunque sería necesario encontrar un implante de piel permanente, hasta la fecha no ha sido posible obtenerlo, y al parecer queda mucho camino por delante hasta que pueda obtener de forma definitiva. En la actualidad se utilizan como autoinjertos y homoinjertos con solución permanente. Tenemos también las prótesis faciales y de oreja, que son dispositivos artificiales que reemplazan la malformación del rostro o las orejas. Una persona puede necesitar una de estas prótesis por haber perdido gran parte de su cara debido al cáncer o un trauma o alguna enfermedad congénita. Los tipos más comunes de prótesis facial incluyen ojos, orejas, órbita y sus combinaciones, que la podemos ver en la imagen. También tenemos nariz, tenemos en este caso pezones. También tenemos por otra parte los implantes maxilofaciales y de aumento de otros tejidos blandos. Bueno, acá corresponde hablar de implantes cosméticos y de restauración, aunque los tejidos blandos pueden dividirse en los que llenan un espacio, los que constituyen un soporte mecánico y por último los que almacenan o transportan un líquido. La mayoría llevan a cabo más de una de estas funciones. Existen dos tipos de implantes maxilofaciales, los extraorales y los intraorales. Para los primeros existe una gran variedad de materiales poliméricos disponibles. En general, lo que se requiere es que el color y la textura puedan concordar con el color de los pacientes, que sea mecánica y químicamente estable y por último que pueda fabricarse fácilmente. Acá vemos dos ejemplos de estos implantes maxilofaciales que podemos encontrar en el mercado. Ahora vamos con las prótesis de elastómero de silicona. El elastómero de silicona es un material de grado médico que puede estar en contacto con la piel o con el paciente. Es posible crear prótesis funcionales y estéticas y personalizadas, o sea, toda la parte del tono de la piel del paciente, el largo, el color de las uñas, toda la parte de arrugas, consiguiendo una apariencia muy similar a la del cuerpo del paciente. Este tipo de prótesis tiene un ajuste perfecto y las piezas se fabrican y se pintan intrínsecamente, igualando el color de la piel del paciente, no tienen costuras y soportan el uso diario. Acá podemos ver algunos ejemplos de dedos, orejas, pies y brazos. Su funcionalidad se consigue mediante la colocación de electrodos, buscando siempre la zona de mayor intensidad de señal electromiográfica en dos grupos musculares antagonistas, es decir, uno de acción contraria, es decir, que sean músculos de acciones contrarias, por ejemplo, un músculo flexor cuya actividad cerrará la mano y un músculo extensor que la abrirá, pudiendo controlar ambos movimientos a voluntad. Y ya por último tenemos los implantes de senos de silicona. En este caso la sensibilidad hacia la silicona y los implantes de silicona puede ser un problema en algunas pacientes, así como pueden ser sensibles al látex
al aceite de nuez o al eucalipto. Sin embargo, hay muchísimas mujeres que son felices con sus implantes de seno de silicona y no existe ningún tipo de quejas por más de 2 décadas. Hay dos tipos de implantes de silicona, los de gel de silicona, donde el gel se puede salir del implante, y los del gel cohesivo, que principalmente su ventaja es que en caso de una ruptura el gel de silicona no sale de la cápsula, por lo tanto su margen de seguridad se incrementa. Entonces los geles de silicona son una cáscara del elastómero de silicona con relleno de gel de silicona. La consistencia de los implantes de senos de gel cohesivo es más espesa que el gel de silicona, puesto que si se corta un implante de gel de silicona normal, el gel se escaparía de la carcasa o de la cáscara o cubierta de los implantes de seno. Si se cortan unos implantes de gel cohesivo de silicona, el relleno de los implantes se mantiene su forma, y la textura podría compararse como una goma de dulce. O sea, al momento de que si se produzca una ruptura en estos implantes de gel cohesivo, el gel que tiene adentro no saldrá, siempre se mantiene dentro del implante. Por eso es que aumenta la seguridad en las pacientes. Ahora tenemos nuestro tercer biomaterial a tratar hoy, que son los ionómeros de vidrio. Entonces los ionómeros de vidrio son polímeros con uniones covalentes entre las constituyentes de las moléculas de cadenas largas y uniones iónicas entre las cadenas. Es un material que resulta de la combinación de una solución acuosa de ácido policarboxílico y el silicato de aluminio, entre otras partículas. Los ionómeros de vidrio se componen de vidrio, poliácidos y agua. Estos componentes, al ser atacados por el ácido policarboxílico, liberan iones, y de ahí su nombre de ionómero. Ahí podemos ver un producto de uso dental. Y ahora vamos a hablar de la clasificación de los ionómeros. Entonces tenemos de tipo 1, que sería cementante convencional, que son aquellos que son modificados con resina, y este es indicado para la fijación de coronas, puentes y aparatos de ortodoncia. Tenemos de tipo 2, que son los indicados para las restauraciones estéticas, como podemos ver en la imagen. Ahí se está curando una pequeña ruptura en el diente por medio de este ionómero de vidrio. Tenemos de tipo 3, que son selladores de fosas y fisuras, que es un cemento restaurado indicado para reforzamiento con metal. Entonces acá podemos ver un ejemplo de este. Y por último, tenemos cemento indicado para protectores como forros o bases cavitarias, que estos, como podemos ver en la imagen, funcionan para recubrir o forrar la estructura de los dientes. Tenemos los de tipo 5, que son los reconstructores de muñón, que son cementos indicados para la reconstrucción de muñones y sellado de fosas y fisuras. Entonces, como podemos ver acá, sirve para más que todo la reconstrucción de muñones. Ahora vamos con las propiedades de los ionómeros de vidrio. Las propiedades de los ionómeros de vidrio son muy interesantes desde todos los puntos de vista. El cemento se adhiere a la estructura dentaria químicamente a través de la formación de puentes de hidrógeno entre los grupos carboxílicos del ácido que compone el cemento y los iones de calcio presentes en la dentina y el esmalte. Tienen también un mínimo cambio a la dispersión durante el fragulado. De esta forma no se producen tensiones en la interfase diente-restauración. También presenta una variación dimensional térmica similar a la que ocurre en la estructura dentaria, por lo que no se producen tensiones en la interfase diente-restauración. Es biocompatible a pesar de presentar ácidos en su composición. Solo se han reportado reacciones adversas en un reducido número de casos. Es capaz de liberar fluoruros y otorgar potencial antibacteriano, cariostático y remineralizante.
Bueno, las propiedades ópticas de los cementos modificados con metal no son muy buenas, por lo que se consideran estéticamente deficientes. Por lo contrario, los modificados con resina presentan mejoras en este aspecto estético. Acabamos con algunas aplicaciones clínicas, más que todo en la parte de ortodoncia. Entonces tenemos como selladores de fisura a base de cemento y de ionómero de vidrio, que fue lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, y podemos ver también como restauradores dentales o revestimientos y bases. Entonces los cementos de ionómeros de vidrio es un material de elección para las técnicas de tratamiento de restauradores automáticos, porque se han demostrado que tiene un efecto mineralizador en los tejidos duros del diente. Entonces, como podemos ver acá en la imagen de arriba, vemos que el paciente presenta unos orificios en dos de sus dientes, y en la imagen de abajo, ya cuando termina el tratamiento, cómo queda el diente luego de aplicado el ionómero de vidrio. Y ya para finalizar con nuestro último biomaterial, tenemos los biomateriales compuestos. Entonces es un material formado por una matriz, que sería una resina, y un refuerzo de fibras naturales, por lo general derivados de las plantas de celulosa, con un amplio rango de uso favorable al medio ambiente, a compuestos biodegradables, compuestos bioquímicos, y para las aplicaciones en ingeniería y ortodoncia estética. A menudo imitan la estructura de la materia viva en el proceso, además de las propiedades de refuerzo de la matriz que se utilizó, pero todavía proporcionan biocompatibilidad, por ejemplo en la creación de andamios en ingeniería de tejido óseo. Los biocompuestos se caracterizan por el hecho de que en biomateriales es importante que cada componente del compuesto sea biocompatible. Además, la interfaz entre los componentes no deben ser degradados por el entorno del cuerpo. Es decir, que el cuerpo no los debe rechazar como tal. Bueno, acá tenemos algunas aplicaciones de los biomateriales compuestos. Esto más que todo es en biomateriales avanzados. Pues tenemos a materiales bioactivos para la medicina regenerativa, que uso de biopolímeros de origen natural para las aplicaciones biomédicas, como por ejemplo alginatos y nanocelulosas bacterianas, y su mezcla con distintas nanopartículas. Tenemos también la síntesis de materiales cerámicos bioactivos dopados y síntesis de materiales híbridos basados en grafeno. Tenemos el diseño de estructuras 3D para el crecimiento celular guiado, y tenemos síntesis de nanopartículas metálicas utilizando superestructuras biológicas. En la parte de nanotecnología tenemos desarrollo de compuestos poliméricos con nanopartículas naturales o sintéticas, por ejemplo acrílicas, la de TiO2, que es un recubrimiento a base de nanopartículas de dióxido de titanio que limpia y purifica la superficie y ayuda a mantener limpio el ambiente. También tenemos derivados del grafeno con propiedades específicas para la aplicación en medicina, como empaques activos de alimentos y sensores. Tenemos también el estudio de transporte de electrones a través de biomoléculas utilizando dispositivos de unión de ruptura controlada mecánicamente, con el objetivo de construir sensores o dispositivos unimoleculares. Y por último tenemos el diseño de nuevos materiales con propiedades físicas específicas. Entonces, estudios de polímeros con partículas conductoras para el desarrollo de compuestos electroactivos. Tenemos también estudio de materiales de alta constante dieléctrica y su adición en matrices poliméricas. Tenemos también la síntesis de materiales moleculares funcionales basados en moléculas orgánicas y o compuestos de coordinación con propiedades magnéticas, eléctricas y o ópticas, para la formación de redes metalorgánicas porosas, cristales, líquidos o implantes moleculares o imanes moleculares. Ya como conclusión de esta presentación tenemos que los hidrogeles supramoleculares basados en polisacáridos han
ha atraído a considerable interés de investigación recientemente debido a su alta funcionalidad estructural, baja toxicidad y aplicaciones potenciales en cosméticos, catálisis, administración de fármacos, ingeniería de tejido y el medio ambiente. Tenemos también que los aerogeles son materiales que poseen unas características muy interesantes como biomaterial y en especial en ingeniería de tejidos por su alta porosidad, superficie específica e interconexión de sus estructuras internas. Tenemos que la silicona la podemos encontrar en múltiples aplicaciones como implantes de cirugía plástica, catéteres, válvulas de corazón, membranas permeables al oxígeno o prótesis faciales y de oreja. Tenemos también que los cementos de ionómeros de vidrio convencionales tienen un gran número de aplicaciones en odontología, son biocompatibles con la pulpa dental hasta cierto punto y se utilizan como cementos en odontología, sin embargo tienen algunas desventajas, la más importante de las cuales es la falta de resistencia y tenacidad adecuada. En un intento por mejorar estas propiedades, se han convertido en ionómeros de vidrio modificados por resinas con monómeros hidrofílicos o hidrófilos, tales como el metacrílico y el hidroxietileno. En biomateriales es importante que cada componente del compuesto sea biocompatible. Además, la interfaz entre estos componentes no deberá ser degradada por el entorno del cuerpo. Esto es importante en la parte de biocompuestos. Y ya por último, para la parte de la conclusión final, en el sector de biomateriales se encuentra en crecimiento. Tras el desarrollo e investigación de la segunda generación de materiales bioactivos y bioreabsorbibles que se degradan mientras el propio cuerpo se regenera y se cura, surgió entonces la tercera generación, que combina estas dos propiedades de los materiales bioactivos y bioabsorbibles de la generación anterior. Solo es posible gracias a la ingeniería de tejido y medicina regenerativa. En esta tercera generación los materiales estimulaban respuestas a nivel molecular. Ya en la cuarta generación, ya la generación de biometización, surgen también los llamados biomateriales inteligentes, que son capaces de estimular solamente a ciertas células para que el tejido se regenere y se cure, y de hecho no son considerables como biomateriales, sino como herramientas corporales para autocurarse. Entonces, esto es todo por hoy. Espero haya sido de mucho aprendizaje la presentación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.